En la presentación formal, buenas noches a todos y a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla del ciclo de charlas del Club de Astronomía de Ingeniero Félix Aguilar, CAIFA. Hoy vamos a tener un tema interesante que no lo hemos tocado formalmente en ninguna charla presencial, por lo menos hasta ahora, que tiene que ver con los sesgos cognitivos, y para eso entonces vamos a darle la palabra a la licenciada Mariana Mancino, que ya es licenciada en Psicología en la UBA y es socia del CAIFA, y bueno, entonces tenía ganas de contarnos un poquito de esto, y entonces después de la charla hacemos la ronda formal de preguntas o comentarios que querramos hacerle a Mariana. Así que bueno, Mariana, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Ahí voy a compartir el Power. Ahí está. Ahí se ve. Perfecto. Buenísimo. Bueno, un poco la idea de hoy es trabajar qué son los sesgos cognitivos y la manera en que tenemos de razonar, ¿sí? Es decir, vamos a ver por qué los sesgos cognitivos están presentes todo el tiempo en nuestra vida, y vamos a ver también, digamos, qué consecuencias tiene, ¿no?, tener estos sesgos, y de qué manera podemos intentar ajustar para poder pensar de otra forma, ¿no? Así que un poco este meme resume verdaderamente lo que es, que todo el tiempo estamos teniendo sesgos a la hora de razonar, y la idea es pensar un poquito sobre esos sesgos, y también pensar la influencia que tiene, no solamente en la vida cotidiana, sino también a nivel científico, ¿no? Y digamos, y cómo nos acercamos al conocimiento, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar por ese lado. La idea es hacer este recorrido, ver qué son los sesgos, caracterizarlos y hacer un análisis de algunos sesgos en particular. Y ahí por ahí me gustaría quizás finalizar en esa parte y después por ahí retomar con algunas otras cosas, sobre todo quizás para pensar de qué manera los podemos corregir, ¿no? O al menos estar atentos y atentas a estos sesgos para hacer ajustes en la manera que tenemos de razonar, ¿sí? Bueno, primero hay que pensar qué son los sesgos cognitivos, ¿no? Arranquemos por el principio. Hay varias definiciones, digamos, pero me pareció que esta es una bastante interesante, de pensar que en realidad el sesgo es un procesamiento mental, ¿no? Digamos que cuando nosotros estamos infiriendo algo, muchas veces producimos un resultado, llegamos a una conclusión que no es del todo ajustado, ¿sí? Es decir, que hay algo en nuestra manera de interpretar el mundo que está dejando algo por fuera, o no es la mejor manera de procesarla, ¿sí? De interpretarla. No hay mucho, digo, hay autores que van a hablar de que existen muchos sesgos cognitivos, algunos hablan de que hay más de 150, digamos, sesgos cognitivos, pero más allá del listado de estos sesgos, lo interesante es pensar que actúan en conjunto, no es que uno dice, bueno, yo ahora estoy bajo este sesgo y nada más, sino que además tenemos la complejidad de que muchas veces podemos utilizar varios de estos sesgos a la hora de pensar al mismo tiempo, ¿sí? Vamos a ver algún que otro ejemplo sobre esto. Pero una cosa que es importante recalcar es que todas las personas pensamos sesgadamente, todas, no importa si tenemos más o menos formación académica, todos en algún momento pensamos de una manera sesgada, ¿sí? Y esto en algún punto nos lleva a cometer algunos errores. Y también en la ciencia, ¿sí? Vamos a ver algún que otro ejemplo donde, si bien quizás podemos tener alguna herramienta más para darnos cuenta de esto, o intentar paliar alguna de estas cosas, no es infalible, ¿sí? Por otro lado, no es algo que sea un ataque personal, no es que vamos a hacer con el dedo acusador de que el otro tiene sesgos, sino que en realidad es una condición de base que tenemos los seres humanos, ¿sí? Pero esto no quita de que no sea modificable en algún punto, ¿no? Un poco como dice acá este recorte, que en realidad cuando uno habla de un sesgo, ¿no?, en la percepción nos afecta a todos, y dice que si nos aferramos con demasiada rigidez a lo que creemos saber, ¿sí?, de alguna manera vamos a ignorar o a evitar evidencia sobre la cosa que nos pueda hacer cambiar de opinión, ¿sí? Entonces, acá también es interesante de, más allá de tener la información disponible, es cómo nos vamos a relacionar con esa información, ¿sí? Entonces, también podemos pensar que en realidad no es que es algo negativo y uno dice que es un error, digamos, no, es un defecto que tenemos. No necesariamente, porque en realidad
el funcionamiento cerebral tiende a ahorrar recursos, ¿sí? Este ahorrar recursos se logra a través de automatizar nuestro pensamiento, ¿no? Vieron que hay muchas cosas de nuestra vida diaria que las automatizamos, que no estamos con la atención y la conciencia plena en eso que estamos haciendo, ¿sí? Puede pasar de que, por ejemplo, no sé, yo llego de mi casa, estoy haciendo otra cosa, cerré y después no me acuerdo si cerré o no cerré, porque es un comportamiento que está automatizado, o sea, mi atención estaba puesta en otro lado, ¿sí? Bueno, así hay un montón de cuestiones en donde nosotros, nuestros hábitos, por ejemplo, son todos comportamientos que ya los tenemos de alguna manera automatizados, ahorramos recursos porque no requerimos poner nuestra atención en ese lugar, ¿sí? Entonces, otra cuestión que tiene que ver con nuestro razonamiento para poder entender esto de los sesgos cognitivos es que hay un pensamiento, digamos, un sistema que es un pensamiento más rápido, más automático, ¿sí? Que es el que nos permite tomar decisiones rápidamente. Y hay otro sistema que requiere de una mayor profundidad, ¿no? Es decir, que tiene un mayor costo, ¿sí? Y que lo hacemos de una manera más consciente y con un esfuerzo para prestar atención, ¿sí? Por ejemplo, si yo, no sé, de repente veo algo negro, voy a, no sé, me voy a mover rápidamente o le voy a tirar algo y por ahí es una remera que se cae, ¿no? O un objeto que se cae. Eso lo pienso a posterior. A priori, digamos, hay un comportamiento mucho más rápido porque hay que tomar una decisión pronta, ¿sí? Y esto también en el ámbito científico lo vamos a ver, digamos, ¿no? Esta cuestión del sesgo, de pensar quizás apresuradamente una cuestión y tomar decisiones. A veces lo hacemos a la hora de decidir cosas, a la hora de estimar, de hacer juicios de valor, de atribuir una relación causal a alguna cosa que estemos investigando, es decir, que todo el tiempo tenemos que estar atentos a esto, ¿sí? Entonces, esta es una buena pregunta, digo, así que, digamos, uno puede considerar que uno argumenta de manera objetiva, que uno no, yo no tengo ningún sesgo, yo soy una persona que piensa muy bien las cosas, pero en realidad tenemos que ver si realmente somos conscientes de que tenemos estos sesgos. Yo los invito y las invito a que a lo largo de esta charla piensen ejemplos, que se piensen en situación, ¿sí? Porque seguramente muchas de estas cosas les habrá pasado alguna vez. Vamos a arrancar por el primero, que quizás alguna vez lo habrán escuchado nombrar, que es el sesgo de confirmación, ¿no? Esto es algo típico, ¿no? Dice, no, esto es una noticia falsa, pero ¿cómo va a ser falsa si justo dice lo que yo pienso, ¿no? De alguna manera, a veces estamos atados a este tipo de situaciones donde tendemos a seleccionar la información que está, digamos, en sintonía con lo que pensamos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué pasa con la otra información? ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver es que muchas veces este sesgo de confirmación lo que nos lleva es a ponderar, ¿no?, cierta información o incluso a recolectar información que va a estar de acuerdo con mi creencia o mi hipótesis, ¿sí? Entonces muchas veces prestamos atención a detalles o información que va a confirmar nuestra creencia y al mismo tiempo omitimos información que no va, digamos, en la misma línea de lo que nosotros creemos. Esto a veces también se observa en el ámbito científico a través de una variante que es el sesgo de publicación. Nosotros usualmente cuando hacemos una publicación científica publicamos un resultado positivo, por decirlo de alguna manera. No presentamos muchas veces los resultados fallidos, aún aunque quisiésemos hacerlo, muchas veces no son aceptados porque se considera que eso no aporta, ¿sí? O a veces incluso si el cambio no es, digamos, tan radical o lo que encontré no es tan relevante, incluso así tampoco quizás te lo acepten. Y esto, más que ser un sesgo personal, es un sesgo del sistema, ¿no?, que tiende a ponderar esto. Entonces uno tiende a preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con lo que va quedando en el camino, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas cosas en donde también es parte del conocimiento saber en qué uno se equivoca o en qué cosas no salen correctas, ¿no? Y esa es una parte a la cual nosotros quizás no podemos acceder, al menos de esa manera, ¿sí? Y hay algo interesante dentro del sesgo de confirmación que se llama, bueno, en inglés es el cherry picking, que básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Con seleccionar, así como seleccionamos estas frutitas, seleccionamos aquellas cosas que van a favor de lo que pensamos, y es lo que lleva a lo que se llama la falacia de evidencia incompleta, ¿no? Que es básicamente lo mismo, recolectamos evidencia, pero que no es, digamos, toda la imagen de la situación, ¿sí? Y esto también sucede, por ejemplo, pensándolo en una actividad muy cotidiana, ¿no? Cuando leemos estas historias, digamos, por ejemplo, cuando hay una anécdota que tomamos en particular para tomar una decisión, ¿no? Hay una situación en la que, bueno, a mí me pasó tal cosa y a partir de eso tratamos de todo pensarlo desde esa anécdota, ¿no? Y tomamos decisiones a partir de esa situación en particular, dejando de lado otra información que también es pertinente, ¿no?
Básicamente, si tuviésemos que graficarlo, encontramos esto. Tenemos lo que dicen los hechos, lo que confirman nuestras creencias, lo que dice el hecho, hay cosas que las vamos a subestimar y solamente vamos a sobreestimar o a ponderar aquello que se toca con nuestra creencia. ¿Sí? Veamos otros ejemplos. Por ejemplo, no sé, hay una situación particular, vos compartís con algo al que te pasa y estás buscando opiniones. Y por ahí le preguntaste a varias personas, pero solo te quedás con la opinión que te dio alguien que va en la línea de lo que vos pensaste. ¿Sí? Y otras cosas no le damos importancia. O el a mí me funcionó, ¿no? Yo me tomé un té de ruda, pero no sé qué, a mí me funcionó, entonces tratamos como de que todo encaje, y muchas veces por ahí te lo tomaste y no funcionó. Sin embargo, vos te quedás con las que concuerdan, de alguna manera, ¿no? Y es interesante un poco la última parte, ¿no? Que dice, bueno, el sesgo de confirmación, esto lo voy a leer, es un vicio, lo veo por todas partes. Aunque quizás creo que lo veo en todas partes y eso no es cierto. Bien podría ser que quien está haciéndome creer que está en todas partes es justamente mi sesgo de confirmación, que me hace resaltar las veces que sí lo identifico o creo hacerlo y olvidar aquellas veces que no. O sea, esto también nos lleva como a pensar qué pasa si este sesgo de confirmación de alguna manera, cuando yo lo identifico, no estoy haciendo un sesgo de confirmación. Pero bueno, estos son a veces los laberintos a los que nos lleva algunas cuestiones de nuestro pensamiento, ¿sí? Y acá hay algo interesante que lo quiero diferenciar y vamos a ver un pequeño videíto. Vamos a hacer un experimento, a ver qué sale. Que cuando nosotros seleccionamos información que se ajusta a nuestras creencias, no es lo mismo que nuestra atención selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces confirmar algo va en la línea de argumentar a favor, ¿no? Yo busco información que de alguna manera confirme mi idea. Pero la atención tiene que ver con una habilidad para focalizarnos en un estímulo, inhibiendo otros, ¿no? Supongamos, yo estoy leyéndonos en el colectivo y de alguna manera voy inhibiendo cosas para prestar atención a lo que estoy haciendo, ¿sí? La atención es un recurso finito, sabemos que uno no puede sostener la atención demasiado tiempo. A veces puede ocurrir que se combinen las dos cosas, que se combine el sesgo de confirmación, o sea, la manera en que nosotros elegimos información para argumentar, y la atención que le prestamos a ciertas cosas de la información. Y eso es lo que se llama ilusión de frecuencia, ¿no? Por ejemplo, supónganse que ustedes, no sé, están en un lugar, no sé, en el colegio, bueno, supónganse, o en un club, o en algún lugar, y ustedes le prestaron atención a una persona, ¿no? Y de repente, digo, decidís prestarle atención a ver cuándo de nuevo lo vas a ver o cuándo de nuevo vas a ver a esa persona. Y de repente te empezás a cruzar esa persona algunas veces y pensás que está en todos lados, ¿no? De alguna manera uno dice, pero al final está en todos lados. Y en realidad no, lo que pasa es que vos estás más sensible a ese estímulo, de alguna manera lo estás buscando, estás dirigiendo tu atención a buscar o a encontrar eso, lo cual no significa que esté en todos lados. También uno puede pensar qué pasa con las veces que no estaba esa persona, ¿sí? Entonces, quiero hacer un pequeño experimento con ustedes. Yo les voy a mostrar un video en el cual va a haber algunas personas pasándose una pelota de básquet, ¿sí? Lo que les voy a pedir es que ustedes cuenten cuántos pases hacen las personas que están de blanco, ¿sí? Vamos a hacer ese ejercicio. This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. How many passes did you count? Bueno, ¿cuántos contaron? De 12 pases. 13. 12, 13, ¿los demás? 10. 15. 10, 15, ¿cuántos más? Sí, a mí 10. también me 15, pero ahí 10. es bastante. 10, bueno. The correct answer is 15 Son pushes. 15. Uy, me fui para atrás. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Vieron al gorila en el video? No. Sí. Yo lo vi porque ya lo había visto de antes, ya lo Ah, conocí. Buenísimo, pero los que no lo excelente. vieron, ¿vieron al gorila o no lo vieron? No, yo no. No, no lo vimos. No. Ah, A ver, No, y para que se me escape a mí. vamos No. a ver. The correct Ahí va, answer is 15 Yo sí lo vi de passes. espaldas. But did you see the gorilla
A ver, ¿dónde está el gorila? Vamos a ver. ¡Opa! Falta, está bien, ¿no? Resulta que hay un gorila. Y tremendo gorila, ¿no? Es tremendo, no, este video es tremendo. Hasta nos hace gesto y todo. Bien. This vid ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo vimos? Estábamos buscando, porque está de negro, y estamos buscando a los de blanco. Nosotros estamos Claro. pensando- sí. Sí. Y digamos, era bastante evidente, ¿no? Digamos, porque no era algo chiquitito, era una persona disfrazada que pasa por el medio de la escena y aún así, algunos se nos escapan, ¿no? Por ahí si ya lo vimos alguna vez, ya estamos atentos, tenemos la No, por atención. eso, sí, no, yo lamentablemente me quise engañar y no pude. Sí, una vez que ya lo viste es imposible no verlo, pero en el momento, si lo haces por primera vez, hay algo ahí de la atención, ¿no? Digamos, donde nosotros prestamos atención deliberadamente a alguna cuestión en particular y nos perdimos de la otra escena, ¿sí? Pero había una cuestión que ahí estaba motivada, o sea, nosotros deliberadamente teníamos que buscar eso, ¿sí? Y nos perdimos una parte importante de la escena, ¿sí? Obviamente que esto no es exactamente el sesgo de confirmación, esto tiene que ver con la atención. Pero lo interesante de esto es cómo se combinan, ¿sí? Las cosas, o sea, cómo se combina la posibilidad de nosotros de buscar evidencia con la atención que nosotros hacemos de los estímulos, ¿sí? Obviamente que hay otros factores que inciden a la hora de percibir. Va a incidir nuestra motivación, va a incidir nuestro estado de ánimo, ¿sí? Va a incidir, digamos, también aquella cosa en la que estamos pensando en ese momento, ¿sí? Si tenemos alguna interrupción, si nos sentimos mal, si nos duele algo, ¿sí? O sea, nuestra cognición va a estar atada a lo que nos pase emocionalmente y a nuestras conductas, ¿sí? Bueno, y esto es un poco también lo que nos pasa, alguna vez les habrá pasado, ¿no? Digo, desde que me compré estas botas, todo el mundo las tiene, ¿no? Y por ahí es uno o dos que te cruzaste que las tiene. Pero para nosotros es todo el mundo lo tiene, o estoy más sensible a ese estímulo y lo veo por todos lados. Y por ahí esas cosas ya estaban, pero nosotros no le prestábamos atención, ¿sí? Vamos a otro sesgo que nos puede pasar, el sesgo de anclaje. Esto se utiliza mucho en el ámbito del marketing. El tema de los sesgos está estudiado más allá de la psicología, ¿no? Digamos, pero se utiliza o se aplica en otras disciplinas, como puede ser la economía, como puede ser el marketing, como puede ser la toma de decisiones gerenciales. Hay muchas cuestiones respecto a la relación que existe entre la toma de decisiones y nuestros sesgos, ¿sí? La manera de razonar. Bueno, el sesgo de anclaje es que muchas veces nos quedamos anclados a la primera información que recibimos, ¿sí? Entonces esto también nos hace pensar, ¿no? Cuando a veces, esto se utiliza mucho en las compras, ¿no? Cuando automáticamente, no sé, pensamos en algo y nos acordamos de la primera marca o de algo llamativo, la primera información que tenemos respecto a un tema, muchas veces nos quedamos anclados a esa información, ¿sí? Y tendemos a confiar demasiado quizás en esa primera impresión o en esa primera percepción acerca de una situación específica, ¿sí? Entonces también es interesante pensar cómo se nos presenta la información, ¿no? Digamos, en la venta tiene una estrategia, ¿no? Digamos, que se muestra primero, ¿no? Quizás el precio, si vuelvo atrás, es el que es, pero ya el hecho que nos pongan que está más barato, a nosotros ya nos llama la atención y es algo a lo que apuntamos porque consideramos que está más barato y por ahí nunca estuvo ese precio, ¿sí? Pero es la primera información que tenemos. Otra cuestión que nos puede pasar es el sesgo de retrospectiva, ¿no? ¿Vieron esta gente que dice, y sí, era obvio? Y si era obvio, ¿por qué no te diste cuenta antes? ¿Por qué es obvio después de que ya pasa, ¿no? ¿Vieron cuando uno dice que con el diario del lunes todo es más sencillo, ¿no? Sin embargo, muchas veces lo que sucede con este sesgo es que creemos que los hechos eran predecibles, pero solo después de que ocurren. O sea, esta sensación no la tenemos previamente, ¿sí? Y de alguna manera lo que hacemos es ajustar nuestros recuerdos, ¿sí? A esa ilusión, ¿sí? De que en realidad las cosas eran predecibles o estaban apuntadas a ese resultado, ¿sí? Y esto en ciencia hay una cuestión muy interesante que es muchas veces cuando proponemos una hipótesis ad hoc, ¿no? Como si fuese formulado a priori, o a veces se adaptan las hipótesis a los resultados obtenidos, que es lo que llaman Harking, ¿no? Y esto lo que lleva muchas veces es que en realidad ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué la otra hipótesis no funcionaba? ¿Qué es lo que no funcionaba la anterior? Y que funcione esta tampoco significa que sea la correcta, ¿no? Pero de alguna manera nos hace pensar que muchas veces cómo ajustamos la información para que cierre, ¿sí? Todo con esta ilusión de pensar que las cosas eran obvias a posteriori. Este deseo de supervivencia, quizás alguno conozca
esta situación, pero básicamente nos vamos a contextualizar un poco y vamos a pensar ejemplos en nuestra vida diaria. En la Segunda Guerra Mundial, los aviones, digamos, cuando regresaban a Estados Unidos, lo que quería hacer era estudiar cómo reforzar los aviones para que no sean derribados, ¿sí? Entonces lo que hacían era, estaban haciendo un análisis de los aviones que retornaban, donde recibían el impacto de bala, ¿no? Esta es un poco la imagen donde se mostraba las zonas donde recibían impacto de bala, ¿sí? Entonces, a partir de esto dijeron, bueno, no podemos reforzar todo el avión porque va a ser muy pesado, pero tratemos de reforzar en aquellas áreas que son más sensibles. Y acá entra a jugar un matemático, Abraham Wald, que lo que dice es, pará un poquitito, teneme esto, acá están razonando mal. Porque no se trata de reforzar, vuelvo para atrás, donde están las balas. Porque el tipo dice, estos son los aviones que vuelven, o sea, estos son los aviones que llegan. ¿Qué pasa con los aviones que quedan en el camino? Porque evidentemente esos impactos de bala no son lo suficientemente críticos como para derribar el avión. Entonces dijo, acá hay algo que nos está faltando, la información, y es básicamente dónde impactaban las balas en aquellos aviones que sí caían, ¿sí? Y esto es a lo que llegan. No hay que reforzar las alas o parte del fuselaje o la cola del avión, sino que hay algunas zonas más críticas donde si ahí impactan las balas, el avión cae, ¿sí? ¿A qué apunta entonces el sesgo de supervivencia? Es que a veces no tenemos toda la información y que a veces no es que estemos recolectando mal la información, sino haciendo mal las preguntas, ¿sí? No estamos teniendo en cuenta los hechos que no ocurrieron o la información que nos falta, ¿sí? Para llegar a una conclusión. Entonces, muchas veces tener esta información a medias nos hace llegar a conclusiones falsas, ¿sí? Porque a veces inconscientemente también establecemos relaciones de causa-efecto, cuando en realidad por ahí nos falta información para que esto sea de esta manera, ¿sí? Esto a veces ocurre también con las historias de éxito que nosotros leemos en el diario, ¿no? O dice, bueno, mi abuelo se fumaba 2 atados por día, comía embutidos, no hacía actividad física y murió a los 90 años, y el otro que come verduritas todo el día se muere antes, ¿no? Y en realidad uno tiene que pensar, bueno, ¿cuántas personas, o sea, qué información te falta? ¿Es uno cada cuánto? ¿Cuántos sí quedan en el camino por, no sé, estilos de vida o por cuestiones que por ahí son más excepcionales? No es algo que a todo el mundo le suceda, ¿sí? A veces esto de analizar la situación sin tener en cuenta la información faltante es otro de los sesgos, que es el de supervivencia, ¿sí? También está el sesgo de autoridad, que muchas veces nos fiamos de lo que dice una figura que para nosotros tiene cierta autoridad. Autoridad, bueno, va a depender para quién, depende, ¿no? No para todas las personas es la misma figura, ¿sí? Pero de alguna manera nosotros tendemos a confiar más en una autoridad, incluso más allá de su contenido, ¿no? Creemos por quién es, entonces parecería que todo lo que dice esa persona va a estar bien, ¿no? Y en realidad, bueno, puede ser experto en algún área de su vida o en algún área de su expertise, pero no en todo, ¿no? Digamos, eso también es una cuestión que está bueno tener en cuenta. Y hay algo como sesgo colectivo, ¿sí? Como sesgo cognitivo colectivo, que tiene que ver, por ahí algunos lo conocen, el experimento del Milgram en el año 61, que básicamente era un experimento psicológico con respecto a la relación con la autoridad. Hoy en día este tipo de experimentos no serían éticamente aprobados, pero en esa época se realizaban mucho este tipo de experimentaciones, donde básicamente llegaba una persona que supuestamente había, bueno, un jefe que tenía que le decía, bueno, mira, vamos a hacer una prueba de memorización con este señor que está del otro lado de la habitación. Los dos eran actores, ¿no? Quien hacía de experimentador y quien hacía de sujeto experimentado. Dice, cuando el tipo se equivoca, cuando tiene que memorizar y se equivoca, vos le haces una descarga eléctrica, ¿sí? Al principio era un poco voltaje y cuando ves que se va, cada vez que se equivoque, vas a ir aumentando el voltaje, ¿sí? Bueno, el tipo era un actor. La cosa es que, bueno, se empieza a equivocar y la persona empieza a apretar, cada vez le da más voltaje, y bueno, el tipo del otro lado ya se quejaba, gritaba, le dolía, se quería ir, se pone a llorar, y el tipo sigue haciéndolo. Hay algunos que no, que abandonaron y que dijeron, no, yo esto no lo quiero seguir haciendo, y las personas que no pararon en esta situación, lo que decían era, bueno, pero ¿quién es mi jefe? Supuestamente
me está diciendo que está todo bien, que eso no va a traer problemas, entonces yo confío, ¿no?, en lo que dice esa persona, y de esa manera la gente continuaba haciendo algo sin preguntarse si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal, ¿sí? Digamos, si bien era un actor, no era algo que de verdad estaba sufriendo, de verdad le estaba pasando algo, pero esto llevó a pensar, bueno, ¿qué pasa cuando a veces uno acata a ciertas autoridades sin hacerse preguntas, ¿no?, acerca de eso? Y uno también se puede preguntar, bueno, ¿qué confianza o qué desconfianza uno puede tener en una figura de autoría? ¿Cómo sabemos que lo que dice esa persona, digamos, tiene cierta validez y lo es en todo? ¿Sí? Porque muchas veces, porque, no sé, es bueno en algo, extrapolamos eso a todas sus áreas de la vida, ¿no? Y a veces podemos caer, cuando consideramos que tenemos mucha expertise, en la maldición de conocimiento, de olvidarnos que a veces no sabemos o que no supimos en algún momento, y hablar de una manera que quizás sea difícilmente asequible para alguien que tenga menos conocimiento, para hacer de alguna manera como, no sé cómo explicarlo, a ver, como centrarnos tanto en ese conocimiento que no podemos comunicarnos con otros de una manera que nos entienda, ¿no? Hablamos de una manera más críptica, no sabemos cómo transmitir ese conocimiento de una manera que sea más accesible para la otra persona que quizás no tiene ese conocimiento, ¿sí? Quizás por hábito, porque estamos acostumbrados por ahí, no sé, a relacionarnos con personas que comparten el mismo código en común, pero que muchas veces deja a muchas personas de lado, ¿sí? Y acá, bueno, un poco se va a ligar con el anterior, pero es el efecto Dunning-Kruger, que no es Freddy Krueger, sino que son otras dos personas, de dos psicólogos que experimentaron en el año 1999, hicieron este paper, que ahora vamos a ver, y básicamente, ¿a qué apunta el efecto Dunning-Kruger? Que las personas incompetentes son tan incompetentes que no saben que lo son, ¿sí? No pueden darse cuenta que no tienen la pericia o no están teniendo la pericia en ese momento para opinar de un tema o para alguna actividad que están realizando, ¿sí? Se sobreestiman. Y ahora vamos a ver por qué, digamos, qué características tiene esto, ¿sí? Este es el paper que presentaron en el año 99. Y básicamente lo que hacen en este paper es hacer una serie de pruebas con algunas personas, que ahora lo vamos a desarrollar en la próxima filmina. Pero básicamente lo que ellos dicen es que, en esencia, sostenemos que las habilidades que engendran competencia, o sea, las habilidades que nos permiten ser competentes en algo, son a menudo las mismas habilidades necesarias que yo necesito para evaluar mi competencia, es decir, para darme cuenta si soy bueno o no, o en qué necesito mejorar en esa actividad que yo estoy realizando, ¿sí? Ya sea en uno mismo o en los demás. Debido a esto, las personas, digamos, incompetentes carecen de lo que los psicólogos cognitivos denominan metacognición, ¿sí? En realidad no es que carecen, sino que no hay tanto desarrollo, no utilizan tanto esta cuestión de la metacognición, que ahora vamos a ver qué es. Entonces, en estos términos, dice, se refieren a la capacidad para saber qué tan bien se están desempeñando, cuándo es probable que se acepte el juicio y cuándo es probable que uno esté equivocado, ¿sí? Bueno, esto es un poco en chiste, pero la verdad que sucede, ¿no? Disculpe, señor profesor, si bien no he leído ese libro, he visto unos videos en YouTube, así que sé perfectamente de lo que hablo. Y en realidad, esta sería la traducción del título del paper, que dice incompetentes sin saberlo, cómo las dificultades a la hora de reconocer la propia incompetencia llevan a autovaloraciones exageradas. Ellos hicieron distintos ensayos donde se evaluó sentido del humor como una habilidad social, el razonamiento lógico como una habilidad intelectual y la gramática inglesa como un conocimiento específico. Realizaban la prueba y luego se les hacía una escala donde se les preguntaba cómo valorarían su desempeño, ¿sí? En las personas que por ahí se desempeñaban mal, se autovaloraban muy positivamente, y por ahí los que se desempeñaban muy bien pensaban que no lo hacían tan bien, ¿sí? Entonces, la incompetencia, esta cuestión de no ser bueno o no poder desarrollarse positivamente en alguna actividad, lleva a que no puedan darse cuenta de que en realidad no son tan buenos como creen que son, ¿sí? Esta cuestión de la metacognición básicamente es pensar como pensamos, ¿no? Poner sobre la lupa el propio pensamiento, ¿sí? Y se relaciona con esta capacidad que tenemos todos para poder evaluar nuestro desempeño y darnos cuenta si los demás son buenos o no, y uno mismo, ¿no? Dice, y esto me parece súper interesante porque es un poco lo que hemos hablado en algún momento
acá en el club, ¿no? Dice que cada vez que estudio un tema nuevo, por curiosidad o necesidad, me pasa lo siguiente. En mi punto de partida siento que sé bastante. Y a medida que aprendo, voy viendo cuánto más hay por aprender y cuán poco sé en realidad. El punto de llegada se aleja progresivamente, como en la paradoja de Aquiles tratando de alcanzar a la tortuga. A medida que avanzo, la meta de alcanzar un conocimiento total sobre un tema siempre parece estar un poco más allá. Me pareció interesante compartirlo porque a veces nos podemos sentir identificados cuando nos metemos a estudiar algo, ¿no? Bien, entonces uno puede pensar que, bueno, buscar por internet información nos puede servir en algún punto, pero tampoco nos hace expertos en la temática, ¿no? Quizás el problema no es dónde solamente, o quizás dónde buscamos la información, sino nuestra postura frente a ese conocimiento, ¿no? Si pensamos que por leer algo en algún lado ya sabemos todo sobre eso, o sabemos más que alguien que estudió o estudia ese tema de una manera más profunda, ¿no? No se compara con todo lo que implica estudiar alguna cuestión, como la dedicación, la investigación bajo un método científico, el control de la calidad de la información. Obvio que tampoco son métodos infalibles, porque los científicos somos personas y las personas nos equivocamos, pero sin embargo quizás hay más patrones de ajuste para este tipo de cosas, ¿sí? Entonces está bueno no confundir el conocimiento con el conocimiento al que podemos acceder, ¿no? Podríamos hablar, esto me pareció un poco gracioso, pero podríamos hablar del Dunning-Kruger planning, ¿no? Cuando una persona sin conocimientos le explica a un experto cómo son las cosas, debido únicamente a la esquiva relación que hay entre la confianza que tenemos en nuestras opiniones y la competencia real que tenemos para opinar, ¿no? Y me pareció lindo este chiste, ¿no? Que dice, bueno, bienvenido al infierno de la ciencia, señor profesor, este es Tony, que una vez miró algo por internet sobre su campo de expertise y ahora va a terminar la eternidad explicándole ese tema a usted. Bien, bueno, hasta acá me gustaría que sea esta charla, después por ahí algunos detallecitos más que si quieren los podemos compartir, pero me parece que con esto tenemos varias cosas como para compartir y para discutir. Muy bueno, Mario. Bueno, gracias Mariana.